Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos en la semifinal desde el Coronel Carlos Garcete. Semifinal de ida de Sudamérica versus Guaraní. Hoy tenemos una jornada realmente increíble. La energía se siente de parte de ambos aficionados también que ya están ingresando a los diferentes sectores del estadio. Aquí en Coronel Carlos Garcetti también ya estamos viendo en pantalla cómo los jugadores van ingresando en la cancha. Hoy, por supuesto, le tenemos con nosotros en los relatos a nuestro gran compañero Adrián Arce. ¿Cómo estamos, Adri? También, por supuesto, le tenemos en los comentarios hoy a nuestro gran compañero Tony Solalinde. Va a estar haciendo el análisis profundo de todo lo que va ocurriendo hoy aquí en la Liga Limpeña de Fútbol. Estamos en la semifinal, señores y señores. Sudamérica, que vino haciendo un buen trabajo durante toda la temporada, está invicto. Vamos a ver cómo le va hoy ante un Guaraní imponente que, bueno, en la fase de grupos recordamos también de que tuvo varios empates. También, bueno, estuvo pasando de esa manera su recorrido dentro de la fase de grupos también, y ahora ya en la semifinal frente a un grande también del fútbol limpeño Sudamérica. Nosotros tenemos que agradecer a todos los patrocinadores que hacen posible, pero antes de agradecerle a todos los patrocinadores, te agradecemos a vos por estar del otro lado compartiendo con nosotros en esta transmisión de semifinales. Luego vamos a estar haciendo también el siguiente encuentro con los relatos ya de nuestro compañero Nicky Colmán, pero en el inicio de hoy va a estar con nosotros nuestro compañero Adrián Arce. Agradecemos a Material de Construcción Santa María, agradecemos a Central Ofertas, a Farma Méndez, Cuidado, Salud y tu Economía, agradecemos a Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. También agradecemos a Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos, que se suma también para la transmisión de hoy. Y como auspiciantes oficiales, tenemos que agradecer, por supuesto, a Tienda de Lubricantes Arce, que se suma a nuestra transmisión, a Bodega Ñacaíto, que tiene las bebidas más frías de toda la ciudad de Limpio, al Pistón Autoaccesorios, a Pedrito Gómez, que también está apoyando al deporte limpeño, a Claudia Gómez. También agradecemos a RG Store, agradecemos también a Nuevo Horizonte Ambiental, Embutidos Artesanales Daisy, Abogado Julio Cáceres, a Lomitería Johnny, a Claudia Gómez, a Jardín de los Pollos, a Taller Alfoteca, a Sparta Pizza, a J Autorepuesto, a J Austin Fran Servicio, a JHS Hidráulica y también a Candia Sport. Y por supuesto agradecerte a vos por estar del otro lado. Y ahora sí, ya les saludamos a nuestros dos grandes compañeros que ya están ahí en cabina para esta transmisión. Adri, Tony, ¿cómo están? Muy buenas tardes, audiencia de Limpio Digital. Estamos ya en vivo, prestos para esta primera semifinal aquí desde el Coronel Carlos Garcete. Una tarde fría que se da hoy en el Coronel Carlos Garcete. Ya estamos también con nuestro compañero Adrián Arce. Buenas tardes, Tony, un placer saludarte a vos y a toda la audiencia de Limpio Digital, también a los compañeros que están ahí en estudios, bueno, ahí en la parte baja, mejor dicho. Ya estamos preparadísimos para lo que va a ser este primer compromiso, la semifinal. Equipos confirmados, Guaraní, Sudamérica, se miden en esto que promete ser uno de los mejores partidos de la temporada. Dos muy buenos equipos que llegan hasta esta instancia con la ilusión de pelear por el título. Por un lado, Guaraní, que bueno, le costó un poco la primera fase, pero después fue mejorando, haciendo una liguilla impecable para llegar aquí tras eliminar a Primero. Y luego Sudamérica, que está imbatible, invicto, y ya arrancó el compromiso, señoras y señores. Movió Guaraní, arrancó con todo, recuperando Sudamérica, y se viene el primer intento, termina rechazando Elías Fernández, saca por un costado esa pelota, va a ser saque lateral para Sudamérica. Material de Construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontraron su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Vamos con el 11 inicial de cada equipo que arranca en la tarde de hoy. Cuando venía el intento de Sudamérica, hubo falta de ataque, va a ser salida para el conjunto aurinegro. Guaraní, que tiene la siguiente formación: Víctor Rodríguez en portería con camiseta 12, con 14 Adán Cañete, 3 para Freddy Parodi, 4 Elías Fernández, 21 Isidro Saldívar, 6 para Rubén Cáceres, 11 para Junior Coronel, 28 para Diego Bogarín, 16 Oscar Esquivel, 10 Junior Argüello y 9 Santiago Martínez. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. El equipo de Sudamérica va con Víctor López con la número 12, con la 2
Juan Leguizamón con la 3, Iván Escobar con la 20, Armando Ibarrola con la 15, Enzo Ferreira con la 8, Miguel Godoy con la 7, Juan Centurión con la 13, José Aranda con la 11, Nilson Camacho con la 10, Tomás Lara y con la 18, Juan Chapagol. Es el 11 inicial entonces de Sudamérica, dirigido técnicamente por el profesor Fernández. Va saliendo desde el fondo el cuadro aurinegro, va atacando Guaraní, va rechazando la pelota y va saliendo ahora Sudamérica y quiere la contra y va llevando la pelota Nilson, va Camacho, sube Nilson por costado izquierdo, va a buscar el centro, se perfila Camacho, metió el envío, salió a cortar de manera espectacular Víctor Rodríguez, va a ser salida para el conjunto de Guaraní que va saliendo ya rápidamente con Adam Cañete con la pelota, levanta Adam, profundiza para que la corra Junior Argüello y va Junior, está en posición correcta, dice el árbitro, así que va al centro, rechaza como puede Godoy, insiste Guaraní, hubo falta en ataque, va a ser salida para el conjunto suramericano. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Los dos equipos se están moviendo para poder conocer cómo se manejan. Así es, Tony. Sería el famoso momento de estudio. Momento donde los equipos se analizan mutuamente. Ahí está. Va saliendo ahora el conjunto sudamericano. Salía Godoy. Va cubriendo esa pelota. Ahí Cañete deja salir. Va a ser saque de portería para el conjunto aurinegro. 0-0 el marcador. Primera semifinal del campeonato oficial de la Liga Limpeña temporada 2026. Va a ser salida para Guaraní. Reclama la distancia Víctor Rodríguez. Ahí reclama. Que está muy encima los jugadores de Sudamérica. Se demora todavía el saque. Y sigue demorando el saque Víctor. Ya va reclamando ahí Camacho. Era Chaparro, perdón. Ahora sí se va a realizar el saque de portería a favor del aurinegro. El envío largo de Víctor Rodríguez, va rechazando de cabeza Godoy, insiste Guaraní, va teniendo Esquivel, Cachito Esquivel con la pelota, va profundizando con Saldívar y va subiendo Isidro y el centro, el cabezazo de Junior Argüello, le va quedando la pelota a Víctor López, va a salir el guardameta de Sudamérica, se quedó con esa pelota. Buena acción, buena aproximación por parte del conjunto aurinegro. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos, del licenciado Isidro Cáceres, embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería, librería y mucho más. Recupera para hoy aquí la pelota, va cooperando con él Danilo Coronel, mejor dicho, ahí. Hubo una falta, va a ser tiro libre para Guaraní. Pedrito Gómez, diputado nacional, apoya al deporte limpeño. Va a ser tiro libre para el aurinegro. Acomoda la pelota Parodi. Ahí está cerca del Chaparro. De momento sin goles. Acaba de arrancar esta semifinal. Va teniendo Elías Fernández con la pelota. Lleva Elías, levanta ese balón. Ahí va buscando Guaraní, le queda al medio Junior Argüello, profundiza Junior, viene el remate. Intentó el goleador, intentó Santiago, el remate se fue arriba y afuera. El Pistón Auto Accesorios, contactate al 0983 71 88 73, encontralo en sus dos sucursales, el Pistón Auto Accesorios. Llegó el intento de Guaraní, Tony. Sí, Guaraní que ya está moviendo sus piezas claves. Bueno, esa delantera mortífera que tiene el club Guaraní que comenzó a trabajar, dando peligro también al arco del Sudamérica. Sale desde el fondo Víctor López, sale el arquero de Sudamérica, va recuperando Guaraní con Parodi que ya jugó por un costado, va rechazando ahora Godoy, y a ver si viene la réplica sudamericana, va buscando en el otro sector Nilson Camacho, se le fue la pelota, va a ser saque lateral para Guaraní. Bodega Ñacaíto, las bebidas más frías de todo limpio, encontrarlo en el desvío salado de nuestra ciudad. Una plantilla de muchos jugadores de renombre tienen los dos equipos del Guaraní y del Sudamérica. Mucha inversión de ambas instituciones para poder llegar. Esta es una final anticipada, Adrián. Va saliendo ahora el conjunto sudamericano que quiere la réplica. Va teniendo el conjunto de Itapuamí. Se viene Sudamérica.
tenía Aranda la pelota, ya jugó con su capitán, va teniendo Miguel Godoy, busca Godoy, abre por el otro sector, va atacando Sudamérica, Ibarrola con el balón, viene el centro al área, el cabezazo, intentaba atropellar por el otro sector Ferreira, no llegó nadie, va a ser salida para Guaraní. Llegó RG Store, tu nueva tienda deportiva en el centro mismo de Limpio. Encontrá todo lo que necesitas en botines, remeras, conjuntos deportivos y mucho más. Estamos ubicados sobre Fulgencio Yegro, esquina Florida, en el centro mismo de la ciudad de Limpio. De portería para el combinado de Guaraní. Acomoda la pelota Víctor Rodríguez, va a ser salida para el legendario. 0-0 la semifinal, primer compromiso. El segundo turno jugará Río Salado de Nanagua, Tony. Sí, el segundo turno se encuentra en Nanagua, que consiguió la clasificación del miércoles pasado en un partido muy emotivo en el Clásico de Rincón. ¿Se podría decir que uno de los partidos más importantes en la historia de Nanagua, Tony? ¿O no, pegan el palo? En el 2015... Bueno, sacando las finales, por supuesto. Ya, no, creo que esta consagración, esta clasificación a las semifinales fue festejada mucho por el equipo de Rincón, porque no es fácil ganar un clásico. Este año no pudieron quitarse muchos puntos tampoco. De hecho que creo que, bueno, de los 4 partidos que hubo 2 victorias para Nanagua, 1 victoria para el 24 y después 2 empates. Muy parejo es la actualidad de esos 2 equipos. Aquí va atacando Sudamérica, va rechazando Parodia, arriba el balón va presionando por el costado izquierdo Nilson Camacho, pero llega primero Cañete para rechazar para Guaraní. Aquí quiere la contra el conjunto legendario, va recuperando el aurinegro. Guaraní tiene el control del balón, intentan profundizar para Argüello, va rechazando la defensa sudamericana, va a ser lateral en ofensiva para Guaraní. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio, por un municipio más limpio y saludable. Cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A pesar del frío, mucha gente se hizo presente al Coronel Carlos Garcete en esta tarde, Adrián. Así es, se viene el saque lateral. Se pierde en la nada esa pelota, va a ser saque de arco para Sudamérica. También tiene un muy buen arquero, Tony, como lo es Víctor López, el rey de la intermedia, se lo decía. El rey de la intermedia, con varios equipos. Por el ascenso, creo que el ascenso, sí, muchos equipos tuvo la posibilidad de ascender hace varios años, ya que también está jugando en la Liga Limpeña, demostrando también su capacidad. 2 grandes porteros en ambos equipos y por supuesto también en todas las posiciones. Aquí va recuperando Esquivel, ahí va buscando Santigol, va rechazando la defensa sudamericana y se viene la réplica para el conjunto de Itapuami. Ahí va manteniendo la pelota Sudamérica, el pase en profundidad, ahí buscaban a Tomasito Lara, presionó Chaparro y le va a quedar a Lara. Lara con la pelota, a la marca va Saldívar, sigue Lara, ahí llegaba Leguizamón, el balón que rebota en la marca y va a ser lateral para Sudamérica. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Va haciendo circular la pelota Sudamérica, que aquí tenía Leguizamón, hace rebotar en Esquivel. Ahí va Esquivel, quiso evitar el saque lateral y terminó concediendo un tiro de esquina para Sudamérica. Abogado Julio Cáceres apoya al deporte limpeño. Tiro de esquina que va a tener Sudamérica y puede ser un arma interesante para buscar el primero, Tony. Sí, muchísimas gracias a las 354 personas que nos están viendo en nuestra plataforma de Facebook, Adrián. Van llegando indicaciones desde el banquillo de Sudamérica. Ibarrola será el encargado del tiro de esquina. Una buena incorporación también que tuvo Sudamérica de cara para esta temporada, Tony. Ibarrola, un gran jugador, conocedor de la Liga Limpeña, por supuesto, y también que tuvo experiencia incluso en Luque. Vendrá el tiro de esquina. Atención, señoras y señores. Ahí va el centro de Ibarrola. Salió Víctor. El rechazo con los puños le va a volver a quedar a Ibarrola. Tiene Ibarrola. Presiona Santigol. Escapó bien Ibarrola. El centro por bajo. Rechazó Saldívar. Insiste Ibarrola. El envío arriba. Pasa de todos. Y va buscando otra vez. Sudamérica. El centro al área. Rechazó Coronel. Le queda Tomás Lara. Viene el Tomasito. Va Lara. Tiene la pelota Tomás. Tomás insiste. Sudamérica. Y va recuperando Guaraní. Y cuidado que se viene la contra. Y va recibiendo Junior Argüello. Y va Junior. Junior que profundiza. Le vuelve a quedar el rebote. Va levantando esa pelota Guaraní. Tenía Cáceres que cooperaba con Junior. Después el balón se fue por un costado y va a ser saque lateral para Sudamérica. Lomitería Johnny, las mejores pizzas, lomitos y hamburguesas caseras de toda la ciudad. Ubicado sobre la ruta 3 General Elizardo Aquino. Lomitería Johnny.
Recordar también que varios jugadores de Sudamérica fueron campeones el año pasado con Río Salado. Estuviste hablando de Ibarrola también. Está Chaparro, que fue también figura clave de aquella final del 2025. Doblete de Chaparro en la final con Río y también había marcado el año antepasado en la final cuando jugaba por Peñón. O sea, Chapagol, por ejemplo, es vigente bicampeón de la Liga Limpeña de Fútbol. Va en busca del tricampeonato en lo personal, por supuesto. Y sería con 3 equipos diferentes, pero queda mucho todavía, queda todo este partido, toda la vuelta. Y por supuesto... Y Juan Centurión también estuvo. Juan Centurión también estuvo en el equipo de Rosalado. Así mismo, cuando se viene Guaraní, va Santigol por costado derecho al centro. Va Junior Argüello, el cabezazo. ¡Qué cerca estuvo Guaraní! Se invirtieron los roles, Tony, porque fue Santigol el que se tiró por un costado, mandó el centro y el que llegó para definir en el área chica prácticamente fue Junior Argüello, que aplicó el cabezazo. El balón pasó rozando el travesaño, estuvo cerca Guaraní. Por cerquita no vino el gol de Junior. Lo conocemos a Junior, la capacidad técnica que tiene en esa medio palomita que le aplicó para poder llegar en el gol de apertura. Va a ser salida para el conjunto sudamericano. De momento 0-0 la final. Ya tuvimos una ocasión interesante. Aquí viene el cabezazo. Buscaba en las alturas el jugador de Sudamérica. Era Aranda el que buscaba. Aquí va moviendo Ibarrola, levanta el balón. Van buscando a Chaparro. Presiona a Chaparro. Rechaza a Saldívar. Ahí lo quería controlar allí justamente Aranda, pero no pudo, se le fue la pelota, va a ser lateral y salida para Guaraní. Claudia Gómez, concejal de Limpio, lista 2, opción 1, Claudia Gómez, 4 de octubre. El andarivel izquierdo del Guaraní está Isidro Saldívar y Oscar Cachito Esquivel. Tremendo equipo el de Guaraní. Ahí va el cabezazo, va buscando Coronel Danilo y el cabezazo. Ahí se complica Ibarrola, rechaza a medias, va a buscar allí Nilson Camacho, lo presionan Cañete y compañía, escapó bien Nilson Camacho y se viene Sudamérica, va jugando Nilson con Tomás Lara, no hubo falta dice el árbitro, y va saliendo ahora Guaraní, y ahora sí hubo infracción dice el colegiado, le terminaron cometiendo falta a Bogarín, va a ser tiro libre para el aurinegro. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Anteriores a esa jugada reclaman una falta ante Lara I, que el referee del encuentro, recordemos el árbitro principal Juan Carlos Juliadosa Adrián, no cobró nada. Un árbitro de la mayor categoría, por supuesto, Juliadosa. Ya no tiene insignia de FIFA, me estaba recordando. Claro, cierto. Compañero. Tenés razón, ahí está, buena acotación. Pero sí, tiene insignia PF, sí. Así que a nivel nacional, digamos que es de lo mejor que se puede conseguir. Muy querido por los hinchas de Olimpia, me llegaron a contar por ahí. Ahí va el centro, se viene Guaraní, va rechazando la defensa sudamericana, va teniendo Esquivel que jugó con Coronel, el centro por bajo, va rechazando esa pelota de manera apurada, Enzo Ferreira, va a ser lateral para Guaraní en zona del área, o sea, en zona del campo de Sudamérica. Guaraní que quiere marcar el primero. Parta Peiza, lucha por tu última rebanada, encontrarnos en nuestras 2 sucursales en el Parquecito y Central. Vendrá el saque lateral a favor de Guaraní, 0-0, la semifinal. A continuación van a jugar Río Salado y Nanagua. Ya estamos en la recta final del campeonato oficial de la Liga Limpeña 2026, Tony. Así mismo, estamos en la recta final, los 4 últimos partidos. Por ahí sí hay un partido extra para conocer al campeón de la temporada 2026. Un campeonato muy exitoso. Y también esperando ya la preparación de nuestra querida selección, que ya hay probable cuerpo técnico, que vamos a estar enseguida con el chismecito. Aquí intenta atacar Sudamérica, pero va retrocediendo Saldívar, dejó de cabeza con el portero Víctor Rodríguez. Va a salir el conjunto de Guaraní, levanta la pelota Rodríguez, el balón arriba. Le sobra a todos, va cubriendo Ibarrola, el balón que va a salir por fondo de cancha, será reposición para Sudamérica. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubicado en Teniente Maldonado de Carandactú, Mariano Roque Alonso.
Va a ser saque de arco para el conjunto sudamericano. 0-0 la semifinal. Partido de ida. Va a salir el conjunto sudamericano. Que la gente también pueda indicarnos de dónde nos está mirando, dónde está alentando a su equipo, si está alentando al Guaraní, si está alentando al Sudamérica, o está esperando el encuentro de Río Salado, que va a ser posterior a este Río Salado Nanagua, posterior a este encuentro. Una jornada casi completa de domingo. A puro fútbol aquí en la Liga de Impeña. Hubo falta, va a ser salida para el conjunto aurinegro cuando quería recuperar la pelota. Sudamérica. Vendrá el tiro libre a favor del aurinegro. Acomoda la pelota Elías. Va jugando rápidamente con Coronel. Lo tiene Junior. Coronel con la pelota. Levanta Coronel. Impreciso ese pase que se pierde por un costado. Va a ser saque lateral para el conjunto sudamericano. J Autorepuestos es lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Estamos también por nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a toda la gente que se prende y está en plena sintonía de nuestra transmisión del día de hoy, Adrián. Excelente, y le invitamos que sigan reportándose, que sigan compartiendo la publicación para que pueda llegar a más gente. Sabemos que hay muchísimos limeños que son aficionados, fanáticos por sus respectivos clubes, que quieren seguirlos, inclusive estando en la distancia. Cuando se viene Guaraní, va el remate, se desvía por el camino. ¡Qué cerca estuvo Guaraní de abrir la cuenta! Recuperó bien esa pelota Rubén Cáceres, mandó ese centro y en el afán de despejar, Enzo Ferreira terminó complicando esa pelota que por poco termina dentro de su propia portería. Va a ser córner para Guaraní. Segunda acción colectiva por el sector derecho del club Guaraní, un decir de más cómodo, donde tuvo las mejores acciones del partido. Tiro de esquina que va a corresponder al aurinegro. Guaraní que está teniendo las ocasiones más claras de gol de momento. Autoriza el árbitro, vendrá al centro bajo y va saliendo ahora Godoy para Sudamérica. Mete el pase buscando a Nilson Camacho y va recuperando Guaraní. El envío arriba le va quedando al arquero de Sudamérica. Saldrá desde el fondo Víctor López, ya lo hizo rápidamente con Leguizamón. Mete el pase aquí Aranda que reclama falta y va a ser lateral. Casi salimos clasificados. Cabezazo de Armando Rotela. Bien. Va a ser finalmente lateral para Sudamérica. No decide el árbitro no cobrar la supuesta falta que reclamaba el jugador de Sudamérica, José Aranda. Cuando se viene justamente José, venía el rechace de Parodi. El balón que iba a corresponder a Sudamérica. Saque lateral para el conjunto itapuamiense. La gente está prendidísima también ya, desde Argentina, desde New York, algunos también están vibrando este encuentro. Aquí va intentando salir Saldívar, el balón arriba, va el cabezazo de Leguizamón, pero va recuperando Bogarín para Guaraní. Ahí va el envío de Cáceres en profundidad, le va sobrando a todos. Le queda al guardameta Víctor López y sale desde el fondo otra vez el conjunto de Sudamérica. El envío arriba, va buscando y va intentando salir otra vez Guaraní. Bogarín con la pelota. Recupera Sudamérica. Va teniendo Nilson Camacho por zona izquierda. Sigue Camacho. Le termina sacando esa pelota. Va saliendo desde atrás Cáceres. Arriba el balón. La tiene Santigol. Punteaba Ferreira. Va a ser lateral para Guaraní. Llegó RG Store, tu nueva tienda deportiva en el centro de Limpio. Encontrá todo lo que necesitas en botines, remeras, conjuntos deportivos y mucho más. Pedidos y consultas al 0986-271-564. Va a ser saque lateral a favor del aurinegro. Estamos llegando a los 500 views también en Facebook y estamos por los 400 en YouTube. Muchísimas gracias por la preferencia y que la gente vaya comentándonos también cómo estamos saliendo. Sí, qué tal la calidad de nuestra transmisión. Estamos en YouTube en Full HD. Gracias a los equipos técnicos también ahí, a nuestro compañero Marco Vallejo también que se sumó hoy a nuestro trabajo. Va llegando también la gente de Río Salado de a poco, Tony. Sí, estamos ya ajustaditos en el sector preferencial. El balón arriba busca Sudamérica, pero va rechazando Cañete. Insiste el conjunto suramericano. Ahí va presionando Nilson Camacho que quiere recuperar.
Quiere salir Guaraní, rechazando Cáceres, le va quedando Junior Argüello, Junior que retrocede con Coronel, Coronel que intenta filtrar para Esquivel, y va Cachito, corre Esquivel, rechazó Leguizamón, el balón que se pierde por línea de fondo, me parece que va a ser tiro de esquina para Guaraní. Tienda de lubricantes Arce, lubricación para todas las marcas, batería, neumáticos, lavaderos, número de teléfono 0971-777-432. Para el segundo partido vamos a ver si ya podemos salir también por el canal de TikTok. La gente que ahora pues la juventud está muy metida con esa red social, Adrián. Tiro de esquina que va a corresponder al Aurinegro. A ver cómo aprovecha esta ocasión de pelota parada del conjunto guaraní. El centro al área. Buscaba de cabeza Elías Fernández. No logró conectar. El balón que se pierde por el otro sector va a ser lateral y salida para Sudamérica. Bodega Ñacaíto, las bebidas más frías de todo el país se encontraron desde Villo Salado de nuestra ciudad de Limpio. Va a ser lateral para Sudamérica. Recordamos, Tony, que Sudamérica está invicto en todo el campeonato. Sudamérica sigue invicto. Gran campaña del club de Itapuamí, que demostró también que está para grandes cosas. Vamos a ver cómo le va en estos dos partidos. Es un partido, como te estaba comentando Adrián, que podría haber sido tranquilamente una final de este campeonato. Totalmente, Tony. Va intentando justamente el conjunto de Guaraní armar una jugada de peligro. Levanta esa pelota Ferreira, complementa y Barrola, pero no puede evitar el saque lateral que va a corresponder al aurinegro. 0-0 el compromiso. Así como lo decía también hace rato al inicio de la transmisión, Tony, a Guaraní le costó mucho la primera rueda, pero después empezó a despegar y aquí prácticamente llega, al menos en la actualidad, muy similar a Sudamérica o Río Salado y los demás semifinalistas. Es decir, todos llegan a un nivel muy parecido, por algo están en las semifinales. Los aficionados suelen comentar que el inicio de Guaraní siempre es complicado, pero cuando se prende el equipo de Guaraní, bueno, ya lo vemos en las semifinales. Gran campaña desde la liguilla, los cuartos de final, y ahora en la semifinal ya presto para poder competir otra vez en una final más, el más laureado de la Liga Limpeña de Fútbol. Va teniendo justamente el conjunto aurinegro, la pelota que se pierde por línea de fondo. Va a ser saque de arco para Sudamérica. JJ y Fran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Va a ser saque de arco a favor de Sudamérica. Va moviendo el conjunto sudamericano, quiere salir con Leguizamón, jugó con Godoy, solo el capitán, recibe Tomasito Lara, va dejando para Centurión, Centurión con la pelota, levanta Centurión, va subiendo y barró la atención, y filtró para Nilson Camacho, que no entendió la acción, y se termina diluyendo la jugada, será salida para Guaraní. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Parodi que se complica en la salida, intenta recuperar Sudamérica, pero estuvo atento Cachito Esquivel. Aquí termina barriendo esa pelota aranda. Va a ser lateral para el conjunto aurinegro. Más atrás le dice el árbitro, será Isidro Saldívar el encargado de la ejecución. Candiasport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos y mucho más. 0983-074-531. Aquí va el cabezazo defensivo de Elías Fernández, va saliendo Bogarín para Guaraní. Bogarín por la media cancha, juega al otro sector. Sube Cáceres, quiere conectarse con Argüello. Llegó Santigol, iba Coronel, el pitbull le repegó. Tapó Víctor López. Apareció el rey del ascenso para demostrar que es el rey de la portería en Sudamérica y termina salvándose el conjunto itapuamiense. Increíble lo que acaba de fallar el Guaraní. El profe Aldo Florentín entró prácticamente a la cancha a reclamarle a su jugador. No podés fallar algo así. Pero bueno, sigue el marcador 0-0. Se volvió a salvar Sudamérica y aquí va buscando la contra. Va subiendo Centurión. Apareció atento para rechazar esa pelota. Elías Fernández va a ser saque lateral para el conjunto itapuamiense. Quiere reaccionar Sudamérica de momento.
está controlando las acciones de juego Guaraní. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos del licenciado Isidro Cáceres, embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería, librería y mucho más. Comercial Todo Plástico. Soccer lateral que corresponde al conjunto sudamericano, el balón arriba buscando Chaparro. Aquí le va quedando la pelota a Cañete, quiere salir Cañete, va Cañete, rebota la pelota Nilson Camacho y se pierde por un costado, va a ser lateral y salida para Guaraní. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Bueno, y este año tenemos Interligas, Adrián. La fiesta del fútbol del interior vas a vivirlo por Limpio Digital, como todos los años, como en aquel 2015 que habíamos iniciado ya con las coberturas del Campeonato Nacional de Interligas, Adrián. Aquí rechazaba esa pelota López, va a ser saque lateral para Guaraní. Opa, la pelota que le pegó en la zona sensible a Centurión y va a hacer, me parece que va a necesitar asistencia médica. De hecho, ya Julia Dosa autoriza el ingreso del cuerpo de sanidad. Recibió un pelotazo en la zona sensible, Tony. Sí, ahí estamos viendo que están solicitando la atención médica. Ya ingresó la atención médica para el jugador de Sudamérica. Aprovechamos esta pequeña pausa para agradecer a nuestros colaboradores. Lomitería Johnny, las mejores pizzas, lomitos y hamburguesas caseras de toda la ciudad de Limpio, ubicado sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino. Abogado Julio Cáceres apoya al deporte limpeño. Jardín de los Pollos, donde el sabor de la diversión ya es un estilo. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras dos sucursales en Parquecito y Central. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes. Ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Se reanudó las acciones, va teniendo la pelota Guaraní, buscaba a Bogarín, va retrocediendo al centro, arriba, desviado y afuera. Termina yendo por encima de la portería, por encima de la valla, por encima de la grada y por encima de la muralla. Se perdió en la calle que está colindante a la cancha. Va a ser saque de portería para Sudamérica. ¿Qué tenemos información sobre selección, Tony? Posibles convocados, posibles seleccionadores, me dijiste. Si tenés alguna información para compartir con la audiencia. Sí, estuvimos hablando el miércoles pasado con nuestro compañero Cristian Colmán, referente a la nueva reglamentación que se va a utilizar en este campeonato nacional de Interligas. La famosa ley sub-19. 80 minutos va a tener que jugar el jugador sub-19 convocado por cada etapa. Pero en el caso de las etapas de definición va a tener que jugar los 80 minutos, de 180 minutos. Atención, va buscando Sudamérica, atención, se viene Nilson Camacho, le pegó, tapó Rodríguez, tapó Víctor, se salvó Guaraní, le terminó sorprendiendo Nilson Camacho a la defensa urinera, definió y respondió muy bien el guardameta de Guaraní, se salvó el urinero, Tony. Muchas dudas en la salida de Guaraní, aprovechó Nixon, que casi convierte el primer gol del Sudamérica. Bien, se demora el saque de momento. 0-0 el compromiso. ¿Sí, también otra reglamentación que va a incluir es el cupo de 24 años para adelante. 8 jugadores van a poder estar en la plantilla de 20 de un equipo de Interliga, de una selección. 24 años en adelante. Es decir, van a tener mucha prioridad los menores de 24 años. Es decir, que solamente 8 sin límite de edad, vamos a decirle, sí, pasando sin límite de edad. Claro, pasando los 24. Creo que los equipos van a tener que priorizar esos jugadores de gran importancia para la selección, para que estén. Evidentemente en el plantel van a poder estar más, pero solamente en planilla van a poder estar 8 jugadores. Bien. Viendo los números aquí en este partido de Guaraní con Sudamérica, vemos a muchísimos jugadores, la mayoría seleccionados, pero van a estar pendientes de esos cupos. Aquí rechazando Enzo esa pelota
Ibarrola que complementa, termina siendo rebotor en la Humanidad de Cáceres. Va a ser saque lateral para Sudamérica. Estas reglamentaciones, Tony, me supongo que ya es con miras a lo que sería una eventual ascenso a la intermedia, donde prima esa regla de la Sub-23. Así mismo, se está reformando todo también para poder ajustar todo lo que conlleva la preparación ya de los equipos con miras a un posible ascenso. Conociendo que los equipos que ganen el Campeonato Nacional de Interligas tienen un cupo directo al Interligas 2028. Va a ser salida para Guaraní, tiro libre para el aurinegro. Se va a encargar de la ejecución Elías Fernández, levanta Elías, va rechazando Ibarrola. Quiere la contra Sudamérica, pero recupera rápidamente el aurinegro. El balón que le va quedando a López. Va a ser salida para el conjunto sudamericano. Va teniendo Leguizamón esa pelota. Leguizamón que se complica, pero va cooperando para rechazar. Enzo Ferreira va a ser lateral para Guaraní. Pedrito Gómez, diputado nacional, apoya al Deporte Limpeño. Saque lateral que corresponderá al aurinegro. ¿Alguna otra novedad, Tony? ¿Posibles técnicos todavía no hay? ¿Algunos nombres que están rondando, orbitando por alrededor de la selección limpeña? Me lo vas a comentar después porque venía Bugarín y va a ser tiro libre. Falta, señoras y señores. Tiro libre peligroso, casi en la frontal del área para el conjunto aurinegro. Ahora sí, Tony, ¿tenemos posibles entrenadores para la selección limpeña? Extraoficialmente se habla de un nombre muy conocido en el ambiente del ascenso, que es Edgar Laraña Denis, que podría ser el técnico de la selección. Estuvo trabajando mucho tiempo por Atigrá y buen conocedor también del fútbol de tierra adentro. Es lo que también siempre se busca para estas campañas, donde Limpio siempre quiere ser protagonista. Limpio la última edición tenía un equipo frondoso, prácticamente quedó eliminado invicto, pero este año se prepara con todo para poder ser protagonista y poder traer ese ansiado ascenso a la intermedia. Tiro libre que va a corresponder a Guaraní. Entonces, un nombre importante que suena para dirigir a la selección albirroja. Vendrá el envío o el remate directo a portería. Hay, digamos, ángulo para pegar al arco también, Tony. ¿Qué están los rematadores de Guaraní? Bueno, y todos son especialistas en este sistema, en esta cuestión de tiros libres. Ahí lo vemos a Cachito también, que con la zurda podría ser una opción. También está Bogarín, está Esquivel Bogarín. Veremos quién le pega. Va acomodándose lo Barrero, señoras y señores, advierte Julia Dosa. Ahí también le avisa a los jugadores de Guaraní que no tienen que interferir con la barrera. Vendrá el tiro libre a favor del aurinegro. Tienen que tener una separación considerable del respeto a la barrera. Creo que hablaban de 1 metro antes del reglamento, no sé cómo es ahora. Autoriza el árbitro, paso de Esquivel, le pegó a Bogarín. El balón que se fue cerrando se desvía por el camino y va a ser tiro de esquina para el aurinegro. Cerquita del arco defendido por Sudamérica. Bueno, los reclamos también de sus compañeros, porque aparentemente eran la jugada preparada, pero lo dispararon directo al arco. Vendrá el tiro de esquina a favor de Guaraní, que quiere abrir el marcador, que quiere irse al descanso con la ventaja. Vendrá el córner, señoras y señores, que viene el envío por bajo, va el cabezazo. Sorprendía Parodi ganando en el primer palo. Desvió de cabeza esa pelota que se fue por encima del travesaño. Pero fue buena la intención de Guaraní, Tony. El Capi, siempre vigente también en el área, es un jugador emblema no solamente del Guaraní, sino de varias instituciones y también de nuestra selección, y ojalá que podamos verlo todavía defendiendo los colores de la albirroja. Muy requerido el año pasado en Guaraní. Recordamos que se quedó, estuvo en otro equipo en la temporada anterior, Parodi. Se notó su ausencia, se notó. Un jugador de jerarquía que tiene varios títulos, creo que eran 9 títulos que tiene en la Liga Limpeña, no recuerdo bien, pero es un multicampeón. Y aparte de todo, la humildad que lo caracteriza también siempre con nosotros, con
la prensa muy predispuesto al trabajo que realizamos. Lo conocemos de los inicios. Recuerdo que su primer título creo que fue en 2015 con Lucero del Habla, donde nosotros iniciamos en las coberturas con Limpio Digital, Adrián. Bien, un jugador con vasta trayectoria, Parodio, entonces, vigente como nunca. Y como decías, veremos si tiene cabida en la selección por el tema del cupo de edad, por sobre todo, porque si no viene al límite, claro que sería con seguridad sería un fijo en una selección. Ahí va rechazando la defensa sudamericana, insiste Guaraní, va rechazando Ibarrola. Sube también Elías Fernández, presiona Centurión, luego quedando Cañete, esa pelota la tiene Guaraní. Aquí quiere salir Sudamérica, se complicó Ibarrola, le quedó a Santigol, y Santigol que profundiza por el otro sector. Ahí llegó para rechazar el defensor sudamericano, lateral que va a corresponder a Guaraní. Ya juega rápido, recibe Junior, Orgullo con la pelota. Le vuelve a quedar a Junior, va el envío, el cabezazo, llegó a Esquivel. No alcanzó Cachito. Ahí atropellaba por el segundo palo. Va a ser salida para Sudamérica. Tienda de lubricantes Arce, lubricación para todas las marcas, batería, neumáticos, lavadero. Número de contacto 0971-777-432. De momento, ¿qué te está pareciendo la dupla central sudamericana, Tony, de Iván Escobar y Enzo Ferreira? Iván Escobar es un jugador muy experimentado que estuvo jugando en la Liga Luqueña. Él había jugado en la selección limpeña hace un par de años y posterior jugó en la Liga Luqueña también en la temporada pasada. Vasta experiencia en la saga central. Bueno, tiene un trabajo muy difícil esta tarde y por el momento están trabajando súper bien. Aquí va teniendo la pelota Cañete, sube Cañete, tiene Anda en el pase por que va llegando a Cáceres, va atacando Cañete, el centro bastante. Apareció para definir el goleador de Guaraní, el número 9, Santiago Martínez. El balón que se fue por línea de fondo será reposición para Sudamérica, pero llegó una nueva aproximación del aurinegro. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontraron su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Rechaza esa pelota Isidro Saldívar, el balón arriba, buscando Junior. Argüello va rechazando Escobar y va complementando ahora a su compañero. Quiere salir Sudamérica. Aquí llegaba Chaparro, el cabezazo. Insiste el conjunto sudamericano, pero presiona Saldívar. Coronel, de vuelta con Saldívar. Jugó con Cachito. Iba Esquivel. Ahí la devolución para Saldívar. Y va Saldívar por costado izquierdo. Y va reponiéndose bien Sudamérica. Y va recuperando por intermedio de su capitán Miguel Godoy, que jugó por un costado. Y va saliendo ahora Sudamérica. Y cuidado con lo contra. Y se puede venir. Y va José Aranda. José Aranda que profundiza. Va Nilson Camacho que recibía bien. Giró Nilson. Y demoró en el pase. Nilson, no hubo falta. Impresionante lo que se acaba de perder Sudamérica, porque si Nilson Camacho daba ese pase llegaba Chaparro solito para definir, pero se viene la réplica de Guaraní, viene el centro, el cabezazo de Ibarrola, le queda por el otro sector a Bogarín, insiste Guaraní, recibió Junior Agüello por el medio, sacó el remate, y tapó Víctor López, ahora el que se salva es Sudamérica, esto es golpe contra golpe, Tony. Un ida y vuelta entre los dos equipos, qué elegancia la de Parodi para poder salir jugando a pesar de la presión del Sudamérica. Y bueno, ahí lo tuvo Guaraní, está siendo Guaraní el más incisivo en el ataque en este momento. Y un poquito antes lo que se demoró Camacho, porque le arrastró muy bien la marca y lo dejó solo al goleador, a Chaparro, pero no pudo soltar ese pase, Tony. Sí, no, por también la presión alta que le daba también Parodi, sin ninguna falta, pudo, con esa experiencia, con la vasta experiencia que tiene, pudo recuperar el balón. Bueno, no lo dio tiempo, Camacho no pudo darse vuelta, pero está insistiendo también Sudamérica con los grandes centros delanteros con que cuenta. Y hablando de falta, hubo infracción sobre el jugador de Guaraní, será tiro libre, señoras y señores. Tiro libre que va a corresponder a la aurinegro, como de la pelota Coronel. Va el Pitbull, será el encargado de mandar ese centro al área. Guaraní que quiere ponerse en ventaja, viene el centro que se va cerrando. Salió Víctor López con los puños, iba insistiendo Guaraní, pero va cortando
Chapagol y profundizó. Iba Nilsson, iba Camacho, solo Camacho, viene la presión, remató. Topo Rodríguez. En 2 tiempos, señoras y señores. Fenomenal lo de Víctor Rodríguez, que le terminó negando el gol a Nilsson Camacho. No tuvo Sudamérica. Tremenda tapada de Víctor. Víctor Rodríguez, conocemos la capacidad técnica de Víctor. Intuyó que no iba a alcanzar su compañero, salió a cerrar el espacio y no pudo Camacho abrir el marcador a favor de Sudamérica. Va ingresando la asistencia para Víctor Rodríguez, que terminó respondiendo bien en esta última acción. Aprovechamos la interrupción para agradecer a nuestros colaboradores. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Central Ofertas Multitienda para toda la familia. Ropería, calzados, accesorios. Encontrarnos sobre la ruta 3 General Elizardo Aquino. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos del licenciado Isidro Cáceres. Embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería, librería y mucho más. Comercial Todo Plástico. Recordar el pase milimétrico también de Chapagol. Impresionante la asistencia, Adrián, para esta corrida magistral de Camacho. No se dio el gol, pero la jugada espectacular. JJ Infran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. J Autocentro, lo que tu vehículo necesita, atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Excelente respondiendo lo que decías, Tony. Sí, excelente el pase de Chaparro. Ahora que estamos acostumbrados a lo que es el Mundial, estas son las jugadas más practicadas porque prácticamente los partidos son muy cerrados. Claro, y para poder vulnerar a un equipo que tiene defensores muy sólidos, lo mejor es los pases filtrados, aprovechando también, por supuesto, la velocidad de los jugadores. Nilsson Camacho es un jugador muy revulsivo. Aquí justamente va teniendo la pelota Camacho. Va Nilsson. Termina perdiendo ahora ante Cañete. Va Adam el pase. El balón que no se fue. Y tiene Cáceres esa pelota. Le va a quedar por ese mismo sector, mejor dicho, a Bogarín. Que va cruzando esa pelota buscando a Esquivel. Va rechazando Ferreira. Complementa y Barrola. Quiere salir Sudamérica, pero recupera Coronel para Guaraní. Después termina rechazando otra vez Iborrola. Insiste Guaraní, que se mantiene en zona ofensiva. Va teniendo Cáceres esa pelota. Va Cáceres. Termina llegando a la marca del jugador sudamericano. Va a ser saque lateral para el conjunto de Guaraní. Pedrito Gómez, diputado nacional, apoya al Deporte Limpeño. Tienda de lubricante Sarce, lubricación para todas las marcas, batería, neumáticos, lavadero profesional. Número de teléfono 0971-777-432. ¿Cuánto va el tiempo de juego, querido compañero Alex Cuellar, si me puedes ayudar? 44 minutos del primer tiempo. Ya estamos casi en tiempo cumplido, Tony. Y va a haber un minuto más de adición en este encuentro. Vamos hasta los 46 entonces, señoras y señores. Va a ser saque lateral para Guaraní. Hemos tenido un primer tiempo dentro de todo entretenido, Tony. Ambos equipos han tenido sus chances para abrir el marcador. A ver si tiene alguna ocasión más Guaraní. Va a tener un saque lateral a su favor. La más clara estuvo el equipo de Guaraní, que no se pudo dar. Los dos porteros para mí son los protagonistas principales del que el marcador vaya 0-0. Va a ser lateral de Guaraní en zona ofensiva. 0-0 esta primera semifinal de la Liga Limpeña de Fútbol 2026. El balón arriba, le va a quedar al arquero. Va a salir López. Va a hacer salida para Sudamérica. Un minuto más, ahora sí, estamos en tiempo cumplido. Sale desde el fondo Guaraní. Sudamérica, perdón, pero el que recupera sí es Guaraní. Va teniendo Esquivel. Cochito. Esquivel con la pelota y se le termina escapando. Le pellizcaba ese balón Chapagol, pero después le quedó largo ese balón y retrocedieron los de Guaraní con Rodríguez. Lo tiene Víctor, levanta la pelota Víctor, el balón arriba, va al cabezazo, va buscando Argüello, pero cubre bien justamente Escobar. Levanta la pelota, va saliendo Sudamérica.
recupera Guaraní, con Coronel, juega al otro sector, con Isidro Saldívar por el carril izquierdo, de vuelta con Danilo, Coronel con la pelota, se apoya en Esquivel, Esquivel volvió a dejar para el Pitbull y va Coronel, profundizó con Saldívar, no hubo entendimiento, la pelota que se pierde por línea de fondo, será salida para Sudamérica. Llegó RG Store, tu nueva tienda deportiva en el centro mismo de Limpio. Encontrá todo lo que necesitas en botines, remeras, conjuntos deportivos y mucho más. Estamos ubicados sobre Fulgencio Yegro, esquina Florida, en el centro mismo de Limpio. Consultas al 0986-271-564. Cuando Giancarlos Juliadosa dice que no va más la primera etapa, y siguen igualando 0-0 Guaraní y Sudamérica. Nos vamos al descanso, Tony. Empatada en la semifinal. Atractivo encuentro en esta primera etapa. Bueno, vamos a una pequeña pausa con nuestro compañero Alex Cuellar. Ya retomamos en breve. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Central Ofertas, multitienda para toda la familia, ropería, calzados, accesorios. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino, a metros del semáforo de Limpio. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes. Ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos, del licenciado Isidro Cáceres, embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería, librería y mucho más. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camiseta de fútbol, shirt de fútbol, chalecos, buzos y mucho más. Teléfono 0983-074-531. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, contacto 0982-431-657. JJ Infran Servicios, todo para tu piscina. Solicita tu presupuesto al 83-850-794. J Autocentro, lo que tu vehículo necesitas. Parte Pisa, lucha por tu última rebanada. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado y inyección electrónica, mecánica general. Ubicalo en Teniente Maldonado y Carandaití. Mariano Roque Alonso, Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Claudia Gómez, concejal de Limpio, lista 2, opción 1. Lomitería Johnny, las mejores pizzas, lomitos y hamburguesas caseras. Encontrarlo sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino. Abogado Julio Cáceres apoya al deporte limpeño. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio. Llegó RG Store, tu nueva tienda deportiva en el centro mismo de Limpio. Encontrá todo lo que necesitas en botines, remeras, conjuntos deportivos y mucho más. El Pistón Autoaccesorios, contactate al 0983 71 88 73. Bodegas Ñacaito, la vida más fría de la ciudad de Limpio. Tienda de lubricantes Arce, lubricación para todas las marcas. Y Pedrito Gómez, diputado nacional, apoya al deporte limpeño.
Bien, señoras y señores, nos vamos preparando para el inicio del segundo tiempo del compromiso entre Guaraní y Sudamérica. Es la semifinal, partido de ida al primer turno. Me parece que ambos equipos ingresan sin modificaciones, Tony, ¿verdad? Sin modificaciones es lo que estamos viendo aquí desde el sector donde nos encontramos, Adrián. Vamos a ver ahora Sudamérica, señoras y señores. Veremos qué nos deparan estos segundos, 45 minutos. Autorizó el árbitro. Ya se puso en marcha el segundo tiempo. 0-0 empatan Sudamérica y Guaraní. Va teniendo el conjunto sudamericano. Teniendo Leguizamón que juega con Centurión. Cali Centurión que termina filtrando esa pelota. Rechazó Saldívar. Aquí va retrocediendo Ferreira con López. Desde el fondo saldrá Sudamérica. Levanta Víctor López. Aquí buscaba el conjunto sudamericano, pero termina rechazando, mejor dicho. En este caso, me parece que fue Bogarín. Va a ser lateral para Sudamérica. Levanta Ferreira esa pelota. El golpe de cabeza defensivo es de Isidro Saldívar. Se pierde la pelota por un costado otra vez. Volverá a ser saque lateral para Sudamérica. Vendrá el servicio. Aquí iba recibiendo. No hubo falta, dice el árbitro. Reclamaba Aranda, pero no pasó nada. Va a ser lateral y salido para Guaraní. De momento no se sacan diferencia Guaraní y Sudamérica. Aquí rechazaba Centurión por un costado. Va a ser lateral ahora a favor del aurinegro. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontraron su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Momento, hay dos balones en el campo de juego, así que se tiene que sacar uno de los balones. Hasta tres inclusive. Ahora sí, vendrá el saque lateral a favor de Guaraní. Ahí va el servicio. Levanta esa pelota. Intenta salir ahora Sudamérica, presionando Parodi. Le va quedando Coronel. Levanta Junior Coronel. Aquí por este sector va recibiendo Cáceres. Va teniendo Rubén Cáceres. Cáceres con el balón. Lo rodearon y le terminan sacando esa pelota. Rechazo Centurión. El balón arriba buscando Tomás Lara. Llegaba la cobertura de Elías Fernández y va saliendo Guaraní. Va teniendo Cáceres con la pelota, esa pelota. Va saliendo el aurinegro. Rechaza ese balón Escobar. El balón que se pierde por un costado va a ser servicio manual para el aurinegro. Muchas gracias a la gente que nos está enviando también los mensajes a nuestro número de teléfono para enviarnos también todo lo que están viviendo y la forma que están viendo este encuentro, este primer encuentro entre Sudamérica y Guaraní. Saque lateral que va correspondiendo a Guaraní. Va buscando Bogarín. Quiere Junior. Le volvió a quedar a Bogarín. Insiste el aurinegro. Va buscando Saldívar. Isidro. Se fue largo ese balón. Y va a ser salida para Sudamérica. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino en la ciudad de Limpio. Va a ser lateral para Sudamérica. Ahí va el envío, el golpe de cabeza. Va insistiendo el conjunto sudamericano. Quería Centurión. No llegaba nadie para recibir esa pelota. Y va a responder ahora Guaraní. El envío que es interceptado por Ferreira. Era Escobar. Aquí va saliendo Centurión. Se equivoca el entrega. Recupera Guaraní. Aquí rechaza esa pelota Armando Ibarrola. Va a ser saque lateral a favor del conjunto aurinegro. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Adrián, tengo reporte de muchísima audiencia. Saludar ahí a mi amigo Enzo Barbosa, que está viéndonos por la plataforma de YouTube. Aquí va insistiendo Sudamérica, va teniendo Godoy esa pelota, juega por un costado, va teniendo Leguizamón. Intentaba conectarse con Aranda, pero se le fue esa pelota. Va a ser saque lateral para el conjunto aurinegro. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente.
Lateral que va a corresponder a Guaraní. Será salida para el aurinegro. 0-0 esta semifinal. Primer compromiso de la jornada. A continuación jugarán Río Salado y Nanagua. Nanagua y Salado. El balón arriba. Cabezazo de Fernández. Va buscando el conjunto sudamericano, que está teniendo la iniciativa. De momento no ha tenido una ocasión expresa de gol, pero el que está llevando los hilos, o el que está intentando atacar, es Sudamérica. Más replegado Guaraní respecto a la primera etapa, y se viene Ibarrola, profundiza con Nilson Camacho. Va cerrando muy bien y recupera Elías Fernández para Guaraní. Y sale Fernández, le envío largo. No llegó Santigol y ya va teniendo Ibarrola. Ibarrola con Centurión. Centurión que juega al medio con Godoy. Godoy con esa pelota. Quería jugar con Camacho. Quiere rechazar Cañete. Presiona Sudamérica. Golpe de cabeza defensivo de Saldívar. Quiere salir Esquivel y va llevando Isidro Saldívar. De vuelta con Cachito. Cachito para Saldívar y sube Guaraní por el costado izquierdo. Va apoyándose otra vez Saldívar en Cachito. Este retrocede con el Pitbull. Va Coronel. Coronel. Y va rechazando esa pelota Ferreira. El golpe de cabeza defensivo ahora es de Fernández. Rechazó Parodi. Quedó corto. Levantó Centurión. Pero va cubriendo bien Elías Fernández. Volcó cabezazo. Va queriendo tener esa pelota Bogarín, pero termina perdiendo ante Centurión. Recuperó Sudamérica la posesión de la pelota. Iba Centurión. Recibió la falta y va a ser tiro libre para Sudamérica. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos del licenciado Isidro Cáceres, embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería, librería y mucho más. Comercial Todo Plástico. Adrián, quería saludar al ingeniero Níder Escobar, bicampeón como dirigente, como gerenciador del fútbol del salón femenino. Estuvimos acompañando las 2 campañas que salimos campeones invictos. Ahora tiene la posibilidad de ser partícipe del mundial femenino, donde va a estar a cargo o trabajar conjuntamente con autoridades del fútbol del salón de la selección paraguaya, y para mí es algo demasiado loable el compromiso que está teniendo esta persona con el salonismo, no solamente en el ámbito femenino, sino que en todas las ramas. Va jugando ahora Guaraní, atendiendo Esquivel. Esquivel retrocediendo con Coronel, juega con Bogarín. Bogarín que se apoya en Cáceres, viene la marca de Ibarrola. Insiste Guaraní, va buscando otra vez Cáceres, tiene Cáceres. Ahí va Cáceres, la perdió en Ibarrola, sale Sudamérica, lo hizo bien Ibarrola. Y va Ibarrola con esa pelota, profundiza. Terminó cortando bien Elías Fernández, va teniendo Bogarín con Coronel. Coronel con Cáceres, estaba en posición adelantada, entonces dejó seguir y después no alcanzó Santigol. Va a ser salida para el conjunto de Sudamérica, acotando lo que decía Tony, también entonces acercar las felicitaciones al ingeniero Escobar, que va a ser entonces uno de los gerenciadores de esa selección femenina, y esperemos que le traiga una alegría ahora ya al país y seguramente de la mano de muchas jugadoras de Limpio. El salonismo femenino también está ubicándose en nuestra ciudad. Tenemos un bicampeonato invicto. Algo que para mí hay que destacar un poco más también, el gran trabajo que realizaron las chicas. No fue fácil, aparentemente esos primeros partidos parecía fácil, pero la final terminó apretadita y nosotros estuvimos con las cámaras de Limpio Digital llevando la emoción del salonismo en esos días, hace pocos días en Bellavista Sur. ¿Y será que no llegamos a México, Tony, o es utópico como...? Creo que Limpio Digital se caracterizó en que lo que menos pensado podemos gerenciar, siempre nosotros tratamos de pelearla hasta la última. Ojalá Dios mediante podamos llegar a esta ciudad llevando nuestro trabajo también. No sé si como Limpio Digital o como Federación Paraguaya, pero de alguna manera estar presente en esa contienda mundial, donde ya sabemos que un limpeño va a estar presente acompañando y gerenciando todo ese trabajo. Va a ser tiro libre, señoras y señores, que va a corresponder a Sudamérica. Va a tener la ocasión el conjunto itapuamiense de abrir el marcador. 5 goles empatan de momento Guaraní y Sudamérica. A ver cómo aprovecha el conjunto sudamericano este tiro libre. Para mí su mejor rematador, lastimosamente para ellos, Tony, no está en cancha ahora mismo.
No está en cancha el goleador histórico también del Sudamérica y de la selección limpeña. Esos goles agónicos que tuvimos la posibilidad de verlo. Estamos hablando de Arnaldo el Pope Jiménez, pero va a venir el tiro libre. Tomó Lara el remate. No terminó pasando la pelota de la barrera, pero insiste ahora Sudamérica que quiere evitar la contra. El balón arriba que va rechazando Freddy Parodi. A buscar Soldívar. Va el cabezazo. Insiste Sudamérica. Atención. Va recibiendo aquí Centurión. Le pega. Terminó rebotando en Cañete. Insiste Sudamérica. Y va rechazando la pelota en la defensa de Guaraní. Se desvió por el camino en la humanidad del jugador de Sudamérica, por lo cual es salida para Guaraní. Juega rápido el aurinegro. Querían conectarse con Santigol, pero rápidamente recupera Sudamérica. Mucho mejor por ahora Sudamérica en el partido, pero sin encontrar esa profundidad necesaria para hacerle daño a la portería de Víctor Rodríguez, Tony. Sí, muchísima gente me está escribiendo también para comentarnos que están viendo y nos envían sus imágenes también a nuestro amigo Andrés Florentín, a Miguelito Martínez, también agradecer a Brian que también está viendo, también a nuestra amiga Natalia Infran. Muchísima gente se suma y muchísimas gracias por el acompañamiento al trabajo de Limpio Digital. Señoras y señores, va a ser tiro libre. Tiro libre que va a corresponder a Sudamérica. Otra vez ganó una pelota parada del conjunto suramericano, que como dije, Tony, está un poquito mejor en este segundo tiempo, pero sin encontrar esa profundidad necesaria para arrimar peligro a la portería aurinegra. Veremos cómo reacciona Guaraní a estos minutos donde está teniendo una cierta hegemonía Sudamérica, que si bien no es total, es un poquito más marcado respecto al primer tiempo. Será tiro libre para el conjunto de Itapuami. Está Centurión en línea de remate. El otro jugador no lo alcanza a divisar quién es. Es Ibarrola justamente. Tiro libre para Sudamérica. Ahí va Ibarrola y el centro. Nilson Camacho al medio, el cabezazo. Víctor Rodríguez, señoras y señores, la más clara del partido hasta ahora para Sudamérica, y terminó respondiendo bien el gran portero que tiene Guaraní. Víctor Rodríguez salvó su portería. Esto sigue 0-0, Tony. Tremendo lo que tapó Víctor, impresionante. Por algo es uno de los jugadores, uno de los arqueros más cotizados y uno de los mejores arqueros de la Liga Limpeña. Tiro de esquina que va a corresponder a Sudamérica, señoras y señores. Vendrá el envío. Ahí se van tomando los jugadores en el área. Sudamérica que quiere el primero. Autorizó al árbitro. Todavía no. Ahora sí. Vendrá el envío, señoras y señores. Advierte Giancarlos Julio Dosa. Ahí advierte que no se agarren a los jugadores, le dice. Ahora sí. Sonó el silbato, viene el centro al área, el golpe de cabeza defensivo, quiere salir Guaraní, insiste Sudamérica, el balón al área, le termina sobrando a todos, ya hubo falta en ataque, va a ser salida para el conjunto aurinegro. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos y mucho más. 0983-074-531. Bueno, y le vendría un gol... Le vendría muy bien un gol a este encuentro, Adrián. Es un encuentro que está haciendo ida y vuelta, donde está buscando por todos lados el Sudamérica llegar a abrir el marcador. Va a ser ahora salida para Guaraní, tiro libre. Había falta en ataque en esa última acción. Sonó el silbato. Todavía no. Va a ser reposición por el aurinegro. Estamos teniendo un partido muy interesante pese a la escasez de goles. Ahí va saliendo Rodríguez, balón arriba, esquivel de pecho, insiste Guaraní, el golpe de cabeza defensivo es de Enzo Ferreira, insiste Cáceres para Guaraní y escapó bien, iba Rubén por la zona derecha, viene la cobertura de Ibarrola, colabora con el Centurión, iba saliendo Sudamérica, el balón largo
que le va a quedar a Elías Fernández, que termina sacando por un costado, va a ser lateral para Sudamérica. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Se cumplió el saque lateral, va buscando Tomasito Lara, va teniendo allí Cañete, se fue la pelota por un costado, va a ser lateral. Salida, bueno, mejor, finalmente va a ser tiro libre a favor de Guaraní. Hubo falta sobre Adam Cañete, otro de los históricos que tiene Guaraní, Tony. Sí, Adam Cañete, que hoy lo vemos jugando por el lateral derecho, como lateral derecho. Es un puesto que no desconoce, pero lo vemos siempre jugando en el medio sector, volanteando, pero hoy lo vemos jugando de lateral derecho, Adrián. Levanta la pelota Cañete, arriba el envío buscando a Santigol. Rechazando esa pelota Iván Escobar y quiere salir ahora Sudamérica con Aranda. Terminó trabando bien el Pitbull. Iba teniendo cachito Esquivel. No pudo conectarse con Coronel. Rechaza a medias la defensa sudamericana, pero vuelve a quedar la pelota en poder del jugador de Guaraní. Bogarín, que toca por costado izquierdo para que reciba ahí Isidro Saldívar. Y va Isidro. Isidro va a buscar el centro. Se apoya en Esquivel. El envío termina rechazando esa pelota Ibarrola. A ver si puede venir la contra para Sudamérica, pero termina retrocediendo con Leguizamón. Jugó allí con Chaparro. Chaparro que va abriendo con José Aranda. Ahí va jugando al medio con Miguel Godoy. Va Miguel, va el capitán, lo presiona desde atrás y le termina sacando bien esa pelota Santigol. Y va saliendo Guaraní, va recibiendo Esquivel, va Cachito en diagonal. Recibió la falta y va a ser tiro libre para el aurinegro. Amonestado el jugador de Sudamérica que reclama, le dice de todo a Giancarlo Juliadosa. Lo cierto y lo concreto es que será tiro libre para Guaraní, Tony. Creo que fue una falta innecesaria de Centurión porque en la jugada no tenía para poder acompañarle a Cachito, estaba solo prácticamente en el ataque. Bueno, sé que se jugó Cachito para el centro del campo de juego y ahí le cometió la falta al Centurión. Tiro libre que va a corresponder entonces a Guaraní. 0-0 en la final cuando se prepara una modificación. Va preparándose en Guaraní Jonathan Aranda con casaca 17. Veremos quién es el que se retira. Pueden enviarnos también sus videos de donde nos están viendo al 0976-915-366, que es el número de WhatsApp de Limpio Digital. Se va a realizar la primera modificación en el partido, señoras y señores. Se retira en Guaraní con la casaca número 6 Rubén Cáceres para permitir el ingreso del jugador con la casaca 17 Jonathan Aranda. Cáceres, que era uno de los más movedizos por el sector derecho. Bueno, trata de oxigenar también con un jugador de experiencia, el profe Aldo Florentino. Tiro libre que va a corresponder a Guaraní. Acomoda la pelota el Pitbull Coronel. Levanta el brazo Danilo. A ver cómo aprovecha Guaraní esta ocasión. Seguramente buscarán que gane en las alturas Santigol o cualquiera de los matungos que tiene Guaraní. Pero Sudamérica también tiene buen portento físico en la defensa. ¿Vendrá un duelo aéreo o le pegará directo? Coronel, lo veremos en instantes. Advierte Juliadosa. Advierte a los jugadores. Ahora viene la autorización. Va Danilo, levanta esa pelota, va el cabezoso. Suavecito el balón le va quedando a Víctor López. Y quiere salir rápido buscando conectarse con Camacho. Pero llegó primero Saldívar. Va teniendo Cachito. Volvía de la posición adelantada. Será tiro libre indirecto para el conjunto de Sudamérica. Pedrito Gómez, diputado nacional, apoya al deporte limpeño. Va saliendo ahora Sudamérica. Ferreira que juega atrás con López. Tiene Víctor. Levanta López. Va el cabezazo de Bogarín. Quería Junior Argüello. Va rechazando otra vez Enzo Ferreira. Aquí le va a quedar a Ibarrola. Al golpe de cabeza. La tiene Cañete. Juega con Coronel. Quedó sentido Cañete. Y ahora el árbitro señala la infracción. Va a ser tiro libre para el conjunto guaraní. Retrotrae la jugada Adrián en una falta anterior cometida el jugador de Guaraní. Va a ser
Tiro libre, señoras y señores. Tiro libre que va a corresponder al aurinegro. Sin goles de momento esta primera semifinal. Después se enfrentarán Río Salado y Nanagua. Va teniendo la pelota el conjunto aurinegro. Arriba el envío. Buscaba Argüello. Va rechazando la defensa sudamericana. Ahora es Guaraní el que tiene el control de la pelota. Aquí va intentando el conjunto aurinegro. Pero quiere salir Sudamérica. A ver si viene la contra. Atención, señoras y señores. Hay Centurión que se durmió en los laureles y recuperó Jonathan Aranda. Iba Aranda para Guaraní. Recibe la falta. Vamos a hacer tiro libre, señoras y señores, para el aurinegro. Tienda de lubricantes Ares, lubricación para todas las marcas, batería, neumáticos, lavadero y mucho más. 0971-777-432. Hace minutos fue amonestado Centurión y ya volvió a cometer una falta después de haber perdido un balón en el medio campo. Tiene que cuidarse Centurión porque ya está condicionado con esa tarjeta. Sigue intensificando, o siguen intensificando, mejor dicho, Tony, los jugadores de Sudamérica en un costado. Lo conocemos, Julia 12, que no perdona la tarjeta también. Hay que cuidarse muchísimo a los que están ya amonestados en este encuentro. Tiro libre para Guaraní, Esquivel, el centro. Rechaza la defensa, ya hubo falta en ataque. Va a ser salida para Sudamérica. Y decías que no perdona nada, Julia 12, Tony. Ya tiene una tarjeta amarilla en la mano. Es para Fernández. Es para Fernández la tarjeta, Adrián. Pero guardó otra vez, ¿ya le mostró o qué onda? No, parece que... O va a esperar que se reincorpore o tenía nomás en la mano. Bueno, veremos qué sucede. Ah, no, sí. Ya, sí. Ahí está. Amonestado Elías Fernández en Guaraní. Bodega Ñacaíto, las bebidas más frías de toda la ciudad de Limpio. Encontrarlo en el desvío mismo de la ciudad de Limpio. Bodega Ñacaíto. Hasta ahora poca participación, Tony, de los delanteros centros de ambos equipos. Ya. Saludamos a nuestro amigo Alcides de Ñacaíto, Alcides Fernández, que está viendo en pantalla gigante ahí en su bodega. Bodega Ñacaíto, por la gente que todavía quiere tomar algo por esta tarde. Puede acercarse a la bodega para ver que estamos en vivo y en directo también por su pantalla gigante. Va teniendo la pelota Chaparro. Va Chaparro. Quiere salir ahora Guaraní. Justamente aquí va teniendo Santigol. Va profundizando Danilo Coronel. Y va a llegar Junior y a ver cómo se arma la ofensiva de Guaraní. Viene Junior por zona izquierda. Jugó al medio. No llegó Santigol. Quiere salir Sudamérica. Rechaza apuradamente Enzo Ferreira. Y el balón se pierde por un costado. Va a ser lateral para el aurinegro. El Pistón Autoaccesorios. Contactate al 0983 7188 73. Encontrala en sus dos locales. Va saliendo, o mejor dicho, va teniendo la pelota Guaraní. A ver qué pasó ahí, Tony. No sé si me ayudas. ¿Qué es lo que está advirtiendo Julia Dosa? Hubo falta, eso sí. Los constantes reclamos también de los jugadores de Sudamérica a su decisión arbitral. Bien, señoras y señores, 0-0 el compromiso. ¿Cuántos minutos de juego va Alex Cuellar en este segundo tiempo? Si me puedes ayudar, por favor. 23 minutos del segundo tiempo. 23, prácticamente ya se jugó más de la mitad, más lo que agregue el árbitro de esta segunda parte, por supuesto. Aquí rechazaba la defensa sudamericana. Atención que va presionando Nilson Camacho. No hubo falta y va teniendo Nilson. Y va Camacho. Impecable Freddy Parodi que retrocedió para cortar esa pelota. Va a ser córner para Sudamérica. Con toda la solvencia de un capitán pudo Parodi detener este avance del Sudamérica. Será tiro libre de esquina, en este caso tiro de esquina, y me salió tiro libre por la costumbre. Tiro de esquina que va a corresponder a Sudamérica, señoras y señores. 0-0 la semifinal, final anticipada. A los que están consultando, nuestro compañero Cristian Colmán va a estar en el segundo encuentro. Tiro de esquina que corresponde a Sudamérica. Viene el centro arriba. El cabezazo. Salió Víctor Rodríguez a quedarse con esa pelota. Quedó sentido el guardameta aurinegro. Y se empieza a retorcer ahí Víctor. Seguramente ingresará a la asistencia cuando el árbitro lo autorice, Tony.
reclama un aparente codo del delantero del Sudamérica. Va a reponer Guaraní cuando se reanuden las acciones. A continuación entonces, Río Salado contra Nanagua, relatos de Cristian Colmán. Se repone Rodríguez. Va a ser salida para Guaraní cuando va preparando dos cambios el conjunto sudamericano. Va a ser salida para Guaraní. Robin Ramírez, uno de los que se está preparando para ingresar. Y el otro es Gustavo Monjes. A ver, después se va a hacer el cambio, dijo Julia Dosa. Ahí lo vemos al Pope, uno de los cambios. ¿O no? No, es el 16, Robin. Robin, sí. Robin Ramírez. Me confundí en el dorsal. Sí. Y un poquito parecidos son físicamente, así de espaldas. De espalda. Sí, El sí, peinado parece que lo es igual. El medio, el cortecito era un medio rizado su cabello y un poco. Gustavo Monjes y Robin Ramírez serían los cambios para el Sudamérica. Se va Tomasito Lara. Tomás Lara y el otro me parece que es José Aranda el que se retira. Sí. Los cambios entonces en Sudamérica. No ha sido la tarde de Tomás Lara, Tony. Está un poco complicado el trabajo que está realizando también ahí, la marcación que tiene en el medio sector de Guaraní. Tiene la presión también de Isidro Saldívar, ahí de un poco... Sí, y aparte al ser de Coronel, de Junior también que está jugando en su sector. Mucho trabajo ofensivo que está realizando hoy Tomasito. Y oxigena un poco el medio campo de Sudamérica. Sí, aparte que al ser uno de los principales estandartes de Sudamérica, obviamente la defensa tendrá especial cuidado con él, obviamente la defensa rival. Aquí va saliendo Saldívar para Guaraní, se apoyó en Esquivel, va Cachuto, levanta la pelota Esquivel, llegó a las manos de Víctor López. Argüello también estaba teniendo un rendimiento similar, casi por la misma situación, Tony, pero en Guaraní. Y Junior, que es un jugador que hay que tenerlo cuidado, porque en cualquier segundo te mete un pelotazo de media cancha y te puede complicar. ¡Epa! Empiezan ya los estruendos, vamos a decirle, Tony. Así mismo, en la zona de preferencia. Vamos a ver qué tal si no hubo ni un daño. Sí, fue en la calle, obviamente. Me parece. Seguramente es la barra de los siguientes equipos que están preparándose para ingresar. Bien, esperemos que no se salga de control. Cuidado ahí los muchachos. Hubo infracción, va a ser tiro libre. Epa, y ahí caído Leguizamón. Acusó un manotazo, me parece, Tony. Expulsado. Santi Gol expulsado. Ahí está, ahí se arma. Te decía que hay que cuidarse muchísimo con este árbitro. Lo conocemos, Julia Dosa. Bien, señoras y señores. Y bueno, y ahora ya el partido seguramente se va a romper, Tony, porque va a reclamar otra roja. Otro expulsado. Otro expulsado. Veremos a quién más. Creo que es Coronel. Ay. Vamos a ver. Julia Dosa, señoras y señores. Expulsó a Martínez por esa primera acción donde... No tengo entendido quién sería el segundo. Bueno, hace la pausa de hidratación para... Sí, para poder dispersar un poco, pero dos expulsados, los dos son de Guaraní. Aparentemente. Hay que después ver. Me parece que sí, porque en Sudamérica nadie reclamó nada. Pero dos rojas. Vamos a ver si pueden La primera acción fue las entre... compañeras ahí abajo. Sí. Si La le primera... escribir, para que puedan consultar al cuarto árbitro. Sí. La primera acción fue con Leguizamón. Leguizamón Con Martínez. Acusó un manotazo a Leguizamón, lo expulsa. Leguizamón tuvo un roce con Argüello. Con Argüello fue, sí. Sí. Y a raíz en la primera acción terminó ahí y vino Santi y lo empujó. Y ahí está. Por ese motivo, entonces,
Viene la primera expulsión y después el segundo, lo que no... El segundo no sabemos si no es de sabemos. Guaraní o de Sudamérica. Sí, Vamos exactamente. Vamos a guardar, aprovechar esta pausa de hidratación para poder averiguar y también agradecer a las marcas que apoyan la transmisión. Llegó RG Store, tu nueva tienda deportiva en el centro mismo de Limpio. Encontrá todo lo que necesitas en botines, remeras, conjuntos deportivos y mucho más. Estamos ubicados sobre Fulgencio Yegros, en la esquina mismo de Florida, en el centro de nuestra ciudad. Consultas y pedidos al 0986-271-564. El Pistón Auto Accesorios, contactate al 0983 71 88 73, encontrarla en sus 2 locales. Bodega Ñacaito, un saludo muy especial a toda la gente de Bodega Ñacaito que está full viendo el partido hoy. Por supuesto tienen las bebidas más frías de toda la ciudad, encontrarlo en el desvío salado de nuestra ciudad de Limpio. Tienda de lubricantes Arce, lubricación para todas las marcas, también cuenta con batería, neumáticos y lavadero profesional. 0971 777 432. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio por un municipio más limpio y saludable. Contactate al 0982-633-598. Y recuerden que cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. El abogado Julio Cáceres apoya al deporte limpeño. Lomitería Johnny, las mejores pizzas, lomitos y hamburguesas caseras. Ubicalo sobre la ruta 3 General Elizardo Aquino. Claudia Gómez para concejal de Limpio. Lista 2, opción 1. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras 2 sucursales en Parquecito y en Central. J Autocentro, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. JJ Infran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. JJ Infran Servicios. Aparentemente el jugador de Sudamérica él es expulsado. Sí, te iba a decir, Tony, que Leguizamón ya no retornó. Sí. Es Juan Leguizamón el otro expulsado. Uno por banda, entonces. Una solución salomónica terminó tomando. Inició con él. Julio Dosa, sí. Ahí le indican a retirarse. Se quedó en la banca Leguizamón, entonces ahí le indican retirarse del banco. Señoras y señores, expulsados. 2 expulsados en el partido. Primero, Santi Martínez en Guaraní. Después, Juan Leguizamón en Sudamérica. Ambos roja directa. Se pierden la vuelta, evidentemente. No dudó tampoco ni un segundo Julio Dosa, como te había comentado, Adrián. Claro, lo que hizo fue esperó que Leguizamón se incorpore, que se levante y ahí le saca la segunda roja. Por eso nosotros pensamos que le expulsó a otro de Guaraní, porque justamente estaban reclamando allí. Aquí rechaza medias la defensa sudamericana y se viene Guaraní. Se pierde la pelota por línea de fondo. Va a ser saque de arco para Sudamérica. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Bien, señoras y señores, será salida para el conjunto sudamericano. Ya se van preparando también la gente de Río Salado y la gente de Nanagua para el segundo compromiso. Relatos de Cristian Colmán. ¿Qué hora era ese partido, Tony? El horario pactado. 15:30. Aquí rechazó Elías Fernández. Va a ser córner para el conjunto de Sudamérica. Y tal como van las cosas, segurito que va a pasar un poquito más del horario de inicio. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Va a ser tiro de esquina, señoras y señores. A favor de Sudamérica. Viene el centro arriba. Va rechazando Parodi. Quedó sentido el capitán de Guaraní. Julia 12 termina señalando la falta en ataque. Va a ser salida para el conjunto aurinegro. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Para la gente que está preguntando en el video, son un expulsado por bando. Uno del Sudamérica, Juan Leguizamón, y por el lado de Guaraní,
Santi Martínez son los expulsados de este partido. Va a ser salida para Guaraní. Hubo falta de ataque. Ahí va acomodando la pelota el guardia en mitad. A continuación, Río Salado contra Nanagua. Después también vamos a ir viendo cómo salieron las juveniles también. ¿Eso cuándo se juega, Tony? ¿Se jugó esta mañana? A la mañana, previo a lo que nosotros estamos armando la parte técnica y ya se está jugando. Nosotros tuvimos hoy a las 10 de la mañana ya aquí en el predio del Coronel Carlos Garcete. Perfecto. Va jugando ahora el conjunto orinegro. Quiere salir Sudamérica. Rechazó esa pelota por un costado y borró. La va a ser saque lateral para Guaraní. Abogado Julio Cáceres apoya al Deporte Limpeño. Saque de manos que corresponde al aurinegro. Ahí va jugando Cañete. Otra vez Ibarrola estuvo atento para rechazar. Otro lateral que va a corresponder a Guaraní. 0-0. La primera semifinal. Ahí va el servicio. Quería Jonathan Aranda. Terminó rechazando otra vez Ibarrola por un costado. Va a ser saque lateral otra vez para el aurinegro que va acercándose centímetro a centímetro. Yarda a yarda, cual si fuera fútbol americano. Va a ser lateral por el aurinegro. 0-0 el marcador. Se prepara Cañete para el envío. Adán. Y el saque de manos. Arriba el balón. Ibarrola le deja a Nilson Camacho. Y va escapando a Nilson. Retrocedió mucho Nilson para colaborar en defensa. Quiere salir ahora el conjunto sudamericano y quiere recuperar en realidad. Ahí va teniendo Marúa, jugó con Godoy la perdió. Iba teniendo Junior Argüello, jugó con Isidro Saldívar. Iba atacando Guaraní por el carril izquierdo. Esquivel que jugó con Saldívar y en el centro. Rebota la pelota en la marca, luego en él. Y va saliendo ahora Sudamérica. Va teniendo la pelota Ferreira. Levanta Ferreira, Robin Ramírez y el cabezazo va buscando Chapagol. Ahí va el cabezazo atrás de Parodi. Le va quedando Rodríguez. Va a ser salida para Guaraní. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Va teniendo la pelota Coronel. Profundiza Coronel buscando a Saldívar. Hubo falta. Va a ser salida para Sudamérica. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubicado en Teniente Maldonado y Carandaité, Mariano Roque Alonso. 547 views tenemos en Facebook y también presionando también la cantidad de personas que nos están viendo. 567 views en nuestro canal de YouTube. Más de 1000 personas entonces. Muchísimas gracias a los que se están sumando y están con nosotros en esta transmisión del primer encuentro de semifinales aquí en la Liga Limpeña de Fútbol. Va a ser saque lateral, señoras y señores. Saque de manos que va a corresponder al conjunto aurinegro. Va teniendo la pelota Argüello. Va teniendo Guaraní. Mantiene la posesión, profundiza la pelota. Va buscando Aranda, pero estuvo atento Ibarrola para cortar de cabeza y dejárselo a López. Levanta la pelota Víctor. El cabezazo defensivo es de Parodi. Bogarín que deja para Coronel. Ahí presionaba Godoy. Va quedándole la pelota más atrás a Víctor Rodríguez. Sale Guaraní desde el fondo. 0-0 el compromiso. No se saca con diferencia Guaraní y Sudamérica. Pero a pesar de que no hubo goles, Tony, está siendo un partido muy entretenido. Es entretenido. Un 0-0 movido. Están demostrando también la capacidad técnica que tiene cada jugador de cada equipo. Ataca Guaraní. Va teniendo Pitbull. Va Coronel. Va retrocediendo con Esquivel. Va Cachito. Jugó con Bogarín. Y si le pega, va el remate. Rebotó en Ferreira, le quedó Cañete. Adán, insiste Guaraní. Va buscando a Junior Argüello. No hubo falta, dice el árbitro. Y a ver si viene la respuesta de Sudamérica. Va teniendo Chapagol que ya jugó con Camacho. Y va Nilson. Nilson que encara la marca de Fernández. Quiere escapar Nilson. Le termina ganando la partida Elías. Y sale Guaraní. Va teniendo Cañete. Y ahí está Cañete, ya jugando como volante.
retrocede con Aranda, hace rebotar en la marca y va a ser salida por el conjunto de Guaraní. Lomitería Johnny, las mejores pizzas, lomitos y hamburguesas caseras de toda la ciudad de Limpio, ubicado sobre la ruta 3 General Elizardo Aquino. Va a ser saque lateral a favor de Guaraní, señoras y señores. Sin goles. Esta semifinal. Va a venir el saque de manos. Jugó Cañete. Aquí rechaza Ibarrola. Va a ser lateral otra vez para Guaraní. Sudamérica que va por el sueño de bordar su primera estrella en el escudo Tony. Guaraní en contrapartida va por el sueño de bordar una más. Sudamérica y Nanagua, que vienen por ese sueño, por el primer título para la institución. Sudamérica que sigue manteniendo el invicto con este resultado, Adrián. Excelente. Va a ser tiro libre a favor de Sudamérica. Dos equipos que, pese a que no tienen títulos, han hecho méritos históricos, ¿verdad?, para ganar el campeonato, pero siempre ha faltado ese paso final. Ahí va el envío. Va teniendo Guaraní. Recupera Coronel. Coronel que levanta esa pelota para que la corra Junior. Argüello y va buscando Junior. Lo tiene el 10. Encara la marca de Ferreira. Va retrocediendo Junior. Maneja la pelota. Se amaca Junior. Jugó con Bogarín. De vuelta con Junior. Argüello. Bogarín. Ahí la terminó perdiendo. Pero insiste Guaraní. Insiste Bogarín. Teniendo la pelota Barúa, sale Sudamérica, levanta Barúa y va a correr Robin Ramírez, retrocede Isidro Saldívar, le va a quedar esa pelota a Víctor Rodríguez, será salida para Guaraní, desde atrás con el portero, va jugando ya rápidamente con el capitán, va saliendo Parodi se equivoca en la entrega, va teniendo Guaraní, va el Pitbull, el taco atrás, presiona a Ramírez, le vuelve a quedar a Bogarín y se viene el aurinegro, profundiza en la pelota, va rechazando Escobar, le va a quedar ahora a Coronel, Danilo, la tiene Coronel, la tiene Guaraní, ahí va Coronel, va a cubrir y va a salir el conjunto suramericano. Ateniendo otra vez Guaraní. Coronel y el envío. Le va quedando al guardameta, a López. Va a intentar salir Sudamérica. El balón arriba. Va a buscar Nilson Camacho. El cabezazo de Elías complementa el rechace Parodi. Le quedó a Godoy. Recupera Sudamérica. Va teniendo por costado izquierdo con Ibarrola. Ibarrola que observa el panorama. Quiere meter esa pelota por el medio. Va recibiendo Robin. Va Robin Ramírez. Quiso profundizar con Camacho, pero cortó bien la defensa aurinegra. Y después terminó cometiendo infracción. Robin Ramírez va a ser tiro libre a favor de Guaraní. El próximo 4 de octubre vota por el licenciado César Méndez para concejal de Limpio 2026, lista 1, opción 3. Tobías Cáceres se prepara para ingresar con casaca 15 Guaraní. El abogado Julio Cáceres apoya al deporte limpeño. Y el que se retira es Junior. Es Junior. Junior Argüello se retira del partido entonces con la casaca 10, ingresó con la 15. Tobías Cáceres. Bodega Ñacaíto, las bebidas más frías de todo el país, encontrarlo en el desvío salado de nuestra ciudad. Por otra parte también va preparando también las modificaciones el conjunto sudamericano en instantes. Seguramente vendrán. Ahí va jugando Guaraní. Teniendo la pelota Coronel. Ahí recibe y ya la perdió el jugador de Guaraní. Era Bogarín. Va saliendo Sudamérica. Vuelve a recuperar Guaraní. Atención. Va subiendo Jonathan Aranda. Viene la cobertura de Enzo Ferreira. Aguanta Enzo. Quiere salir Sudamérica a ver si alcanza Ibarrola. Y se la lleva Ibarrola. No se fue la pelota. Profundiza Ibarrola. Iba corriendo. Chapagol. Excelente el cierre de Elías Hernández. Va a ser saque de meta para el conjunto Guaraní. Juancho Gómez para intendente de Limpio. Vota lista 2. Juancho Gómez. Se va a venir una doble modificación en Sudamérica. Con la 4 se prepara
Darío Estigarribia. Por otro lado, con la 17. Es Barúa. Hugo Barúa. Muy frondosa plantilla también la del equipo de Sudamérica, Adrián. Y ya estamos llegando al final del encuentro y en breve también tenemos que elegir a la figura central de ofertas. Va a ser sólida para Guaraní. Pelotazo largo. Va teniendo Bogarín. Hubo mano. Va a ser tiro libre a favor de Sudamérica. Este es Iván Escobar, el que quedó como capitán. Los que se retiraron en Sudamérica fueron Miguel Godoy con la 8 y el otro, lo que me faltaría, el que se retiró. Puede ser Centurión. El balón arriba. Va buscando. Parece que fue Solir. Camacho. Camacho podría ser. Nilson Camacho, sí, exactamente. Ahí ya lo vi justamente a Centurión. Va a ser salida para Sudamérica. 3 minutos más se va a jugar, Tony. 3 minutos más. Se juega este segundo tiempo donde el marcador sigue empatado. Va teniendo aquí Barúa, levanta y Barrola, busca Estigarribia. El que estaba atento para rechazar ahí era Cañete en Guaraní. Va a ser saque lateral. Quedan 3 minutos el compromiso. ¿A quién elegiríamos como la figura, Tony, según vos, según tu parecer hasta ahora? Creo que uno de los protagonistas de que el marcador siga 0-0 fue Víctor Rodríguez. Por ahí. Es que los dos Víctor también merecen también ser la figura. Sí. Los dos arqueros. Estuvieron muy atentos en el trabajo que realizaron el día de hoy. Va teniendo Centurión. Si alguien marca, eso cambiaría el panorama. Aquí va buscando Centurión. Va a ser lateral a favor de Sudamérica. Estamos en el recto final de compromiso. A continuación van a jugar Río Salado y Nanagua. Será lateral para el cuadro suramericano. Se está yendo el compromiso sin goles, empatado esta primera semifinal. De a poco se va llenando el sector de preferencias, Tony. Así mismo, se está llenando este sector. Creo que va a quedar chico para una final de equipos con mucha cantidad de aficionados. Va el saque lateral, va teniendo Sudamérica. Aquí va Centurión que levanta el cabezazo. ¡Oh! Chaparro que ganaba por arriba, pero se fue muy desviado esa definición. Va a ser saque de portería a favor de Guaraní. En Guaraní también me gustó mucho el trabajo de Pitbull en el medio sector, Adrián. Bien, vamos a ir eligiendo la figura después. Va saliendo Elías Fernández. Cabezazo defensivo de Ibarrola. Lateral que va a corresponder a Guaraní. Cañete en envío. Va el cabezazo de Jonathan Aranda. Va buscando Guaraní. Pelota que se va a perder por un costado. Será saque lateral para el aurinegro. Cuando, señoras y señores, Giancarlos Juliados acaba de pitar el final del partido. Se fue la primera semifinal, partido de ida aquí en el estadio del Coronel Carlos Garcet, estadio de la Liga Limpeña de Fútbol. Empataron 0-0 Guaraní y Sudamérica, Tony. Y ahora nos queda elegir a uno de las figuras del encuentro, Adrián. ¿Con quién te quedarías? Y yo estoy entre los dos arqueros, Tony. No sé qué querés que te diga. Uno de los Víctor para mí. Tanto López como Rodríguez. Porque López tuvo una tajada clave en el primer partido. Después también respondió muy bien. 2 atajadas, 2 intervenciones. Y Rodríguez también tuvo 2-3 intervenciones. No sé con cuál vos desempatarías.
Creo que Rodríguez tuvo una clara en este segundo tiempo y bueno, los arqueros fueron protagonistas porque el arquero Víctor López, la tremenda tapada mano a mano que tuvo en el primer tiempo, eso creo que le dio también oxígeno a Sudamérica para poder aguantar. Y Rodríguez tuvo ese mano a mano también y después ese cabezazo de Camacho que me mandó al medio y ahí atropellaron y terminó mandando el córner. También tuvo buenas intervenciones. Entonces, y yo me juego por López, porque para mí fue más clave en ese la primera tapada, en el primer tiempo. Yo, como te dije, para mí es un empate técnico, entonces desempataste y se lo damos a Víctor López. Entonces, también por ser artífice también de el 0 en su portería, pero insistimos, cualquiera de los dos arqueros podían haber llevado el premio a la figura del partido porque realmente buen trabajo de ambos guardametas. Excelente, bueno, así elegimos la figura central de ofertas, Víctor López, arquero del Sudamérica. Central Ofertas multitienda para toda la familia, ropería, calzados, accesorios. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino, aquí en la ciudad de Limpio. Central Ofertas. Te comento también que en Central Ofertas vos te puedes acercar de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Está sobre la ruta 3, kilómetros 23 y medio, a metros del semáforo de Limpio. Así de esta manera entonces ya elegimos a la figura del partido del día de hoy, por supuesto patrocinado por Central Ofertas. Agradecemos también a todos los patrocinadores y presentadores que hacen posible que podamos compartir con todos ustedes. Vamos cerrando ya de a poquito también esta transmisión de este gran encuentro. Qué grande nuestros ídolos, nuestros compañeros Tony Solalinde y Adrián Arce, un trabajo espectacular también, por supuesto, acompañando en la parte técnica, en la parte operativa, nuestro gran amigo, es cierto, Marco Vallejo. O sea que se me fue de hondo tu nombre, casi te dije Cristo. No, Marquito Vallejo, que tiene una vasta experiencia también. Yo recuerdo cuando tenía 15 años aproximadamente, me había ido a una radio muy conocida en nuestra ciudad de Limpio y me había tocado justamente Marquito como operador en aquel entonces. Yo no sé si él lo recuerda, pero en aquel momento fue que teníamos un programa con mi hermano. No fue mucho tiempo, pero sí estuvimos por ahí. De hecho, él estuvo muchísimo tiempo también en esa radio. Luego ya se fue para las grandes ligas y hoy está compartiendo, está dando un poquito de su tiempo para estar con nosotros en la parte técnica. Así que muchas gracias también a nuestro gran amigo Marcos Vallejo. Y por supuesto agradecer a Material de Construcción Santa María, agradecemos a Central Ofertas, agradecemos a Farma Méndez, agradecemos a Recicladora Carandaí, a Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos, a Candia Sport, a JHS Hidráulica, a JJ y Fran Servicios, a J Autocentro, a Esparta Pizza, a Taller Alfotec, a Jardín de los Pollos, a Juancho Gómez para Intendente de Limpio 2026, lista 2, también a Lomitería Johnny, que tiene las mejores pizzas, lomitos y hamburguesas caseras de nuestra ciudad. Agradecemos también al abogado Julio Cáceres, que apoya al deporte limpeño. Agradecemos a Embutidos Artesanales Daisy y el próximo 4 de octubre votar por el licenciado César Méndez. Gracias, licenciado César Méndez, por compartir con nosotros. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio. También agradecemos a RG Store, tu tienda deportiva en el centro mismo de Limpio, que llegó para quedarse RG Store. También agradecemos a Claudia Gómez, también agradecemos a El Pistón Auto Accesorios, que se sumó con nosotros, también a Bodega Ñacaíto, un abrazo bien grande ahí a toda la gente de Bodega Ñacaíto, también a Lubricantes Arce, tienda de Lubricantes Arce, y también a Pedrito Gómez, diputado nacional que apoya al deporte limpeño. Y por supuesto también agradecerte a vos por estar del otro lado. No te olvides que se viene el siguiente encuentro, el siguiente gran partidazo acá a través de las pantallas de Limpio Digital, a través de YouTube y también por supuesto a través de Facebook. Nosotros te traemos lo mejor de este gran encuentro entre Nanagua versus Río